ese sonido. Bueno, vamos a comenzar. Voy a esperar que se conecte Ale. Estamos informando a sus seguidores que usted inició un video en vivo. ¿Qué tal? Ahí está apareciendo Alejandra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estás, Alejandra? A ver. Acá está. Visualizar. Perfecto. Hola. Hola a todos. Estoy llamando a Alejandra. A ver si se conecta ahora. Hola Marce, ¿Qué haces, Ale? ¿Todo bien? ¿todo bien? ¿Cómo estás? Tudo bem. Não sei se falar em português ou Sí, em você espanhol. fala em português, você fala em português, eu falo em portunhol, espanhol. Bien. Hola a todos los que se están conectando. Sí, você fala em português, eu compreendo português. ¿Mm? Hola, Joao. Perfecto. Perfecto. Hola, Joao. Ahí Sí. entró Chifre y otras personas que se Ah, están conectando. boa noite. Están, hola. Bom, ¿Qué tal? Bueno, vamos a esperar unos minutitos para ver si se conecta alguien un poco más y ya comenzamos a sí, charlar. Comenzamos a hablar sobre hola, sí. Mira, están falando algunos. bom. Ahí entra gente de Chile. Ah, Eu de vou Chile. falar português. Alejandra Sí, vai falar em espanhol. español ahí. Así podemos convidar a varios para que comprendan. Igual divagar, vamos lento y comprenden, ¿ok? Sí, igual después va a quedar el video, si después lo quieren escuchar, va a quedar en un feed de Alejandra y en el mío, y también va a quedar, si os pueden hacer preguntas, todo lo que quieran. Vamos a esperar unos minutitos más y ya vamos comenzando. Hola, ¿qué tal? Hoy, buenas noches a todos. Ahí está. Yo. Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Están ahí? bien. Bueno, Bueno, Marce, contemos un poco que la idea no es hacer un vivo teórico ni hablar sobre un tema en particular, sino la propuesta de nuestro proyecto, ¿sí? nuestro tipo de... Pero bueno, que el proyecto depende de nuestro encuentro, de que hay tres países en el medio de este proyecto. Es un proyecto Claro. bien de Mercosur, ¿sí? Brasil, Chile y Argentina juntos. ¿Mm? Tal cual, tal cual. Bueno, Ale, ¿qué te parece si contamos un poco sobre nosotros para que las personas después, que ya están participando y las personas que después van a escuchar no feed Tú, o no tú intro fala en portugués, tú fala en portugués, pronto. ¿sí? Bom, ¿No? a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar um pouco sobre nós, um pouco só, para contar quem somos nós, e a gente vai falar depois de que se trata nossa proposta sobre o grupo de estudo que a gente está por começar em julho, 4 de julho, no dia sábado. Así que a gente vai falar um pouco sobre nós. Oi a todos, Hoy. boa noite. Así que, bom, Ale, que te parece se você fala um pouco de você, sim? Depois eu falo sobre mim, depois a gente fala um Bon. pouco como a gente se conheceu. Sí, bon. Yo soy psicoanalista de hace muchos años, ¿sí? Mi formación siempre fue una formación freudo-lacaniana, es decir, siempre, digamos, estudié Freud con un atravesamiento a partir de la enseñanza de Lacan, Uhum. y bueno, y eso marcó, digamos, mi clínica, todo mi trabajo después universitario. Soy profesora universitaria hace más de 21 años, ¿sí? Siempre fui profesora en la universidad, luego fui profesora en la maestría en psicoanálisis, la primera maestría en psicoanálisis en Latinoamérica, que ahí es donde conocí a Marcelo, estudiando psicoanálisis. Él estudió en Argentina, ahora va a contar. Y el psicoanálisis en Argentina es muy fuerte. Es algo que lo llevamos en el alma, no solo los psicoanalistas, ¿no? Sino todos los argentinos. Uno va en un taxi
va a un kiosco, a un negocio y siempre la gente conoce algo de psicoanálisis, fala algo de hasta el Edipo, ¿no? Como que es Sí. muy naturalizado y hay muchos psicoanalistas, muchas corrientes, ¿sí? Hay como, digamos, es una cultura, mucho Buenos Aires, ¿no? Donde yo vivo, donde humoro, mucho psicoanálisis. Y bueno, y en la universidad el psicoanálisis tiene, digamos, su lugar, pero tiene un límite. El psicoanálisis se transmite aquí desde siempre en lo que es la formación, con lo que llamamos grupos de estudio, espacios donde nos juntamos determinadas personas con cierta transferencia para poder leer los textos, para pensar la clínica. El psicoanálisis hoy más que nunca necesita volver a ser leído, volver a ser, digamos, a tener el lugar, no sé si el que tuvo, sino un nuevo lugar, porque hoy Mm. más que nunca la sociedad está caracterizada por el individualismo, mucha soledad, ¿sí? Entonces, esta necesidad de escucha del sujeto va a ser muy importante. Y hay un montón de disciplinas, digamos, que trabajan escuchando al sujeto, pero ninguna como el psicoanálisis, porque esa es, podríamos decir, la novedad del psicoanálisis, Marce, que nosotros apostamos a escuchar al sujeto, ¿sí? Exactamente, Podríamos decir, el objeto del psicoanálisis es el sujeto y no el objeto, ¿no? tal cual. Eh, y eso es muy importante porque ahí, digamos, se encara otra posición con respecto a cómo se ubica el analista frente a que hay un sujeto. Un sujeto no es un individuo, no es una persona, ¿sí? La pensamos como dividida, sujeto dividido en su propio yo, ¿sí? Y ahí se instaura una falta y eso permite la dialéctica del deseo, ¿sí? Entonces los analistas prestamos el oído a esa lógica, ¿sí? No a la lógica de adaptar un sujeto a la sociedad, adaptar si hay un síntoma, sacar el síntoma para que siga produciendo, sino escuchar qué dice ese síntoma, qué denuncia ese síntoma, ¿sí? Así que, bueno, pero sí, eso es psicoanálisis, ¿no? El encuentro nuestro fue estudiando psicoanálisis, ¿sí? En la Tal cual. maestría y en Argentina. Bom, interessante ouvir falar em português, não? Porque Sí, muita gente é do Brasil e a gente sabe que o grupo de estudo vai ser dirigido para eles, não? Para as pessoas que tenham interesse em aprofundar. Mas, vou me apresentar um pouco, um pouquinho só. Bom, meu nome é Marcelo, eu sou chileno, da primeiro porto de San Antonio, não? Primeiro porto de Chile. A gente sempre fala que hay una competición entre Valparaíso y Chile. ah, Mas en aguas profundas, San Antonio tiene aguas profundas más perto da terra. bom, Así que es el primer porto. Bom, eu me fui a morar en Argentina, ya con 24 años, y allá comencé a conocer esto do psicanálisis, porque como você bien fala, eh, Alejandra, o psicanálisis en Argentina es una conversación entre todos, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Que es Buenos donde yo Aires, sí. moré. Y la gente sabe que por ahí en otros países fica muy extraño, exquisito cuando voy a hacer terapia, y, ¿no? Mm, Como ten una cosa así como que no está bien la persona, ¿no? Y en ah, Argentina se siente en contra, eita, voy a hacer análisis. Qué bom que você vai bom. fazer, ¿no? Una Sí, frase que diría, qué copado, ¿no? Qué tal cual. copado que Oh, você vai fazer. Qué bom, sí, ¿no? Parabéns que você vai fazer. Entonces hay otra cultura en Buenos Aires, por lo menos donde yo con eso. Entonces, sí. a gente eu estudei lá psicologia e a gente empieza a aprofundar a psicanálise já desde muito cedo, mesmo como você fala, não? Que tem um limite.
ten un límite porque la psicología no es psicoanálisis, la psicoanálisis no se No, aprende en la universidad, la gente tiene que aprender por fuera, ¿no? Y esto nos amiga en común Casia Rodríguez, siempre sí, fala sobre esto, ¿no? El Instituto Casia Rodríguez, donde mucha gente nos conoció, ¿no? sí, Haciendo vivos con ella, que ella fez un convite para nós. Y a gente conoció a ella en Buenos Aires. Buenos Aires es claro. un punto de encuentro. Sí, ella Sí. fue a estudiar a la, sí, sí, sí. Hoy Cristiane, está entrando ahí Ah, gente de un mestrado. sí, ahí no veo. Sí, Casia fue, digamos, Casia, Yo Edna, ¿no? Pedro, perdón, está Joao Pedro ahí. Sí, sí, Casia, Edna, digamos, el psicoanálisis en Brasil tiene otra particularidad y yo creo que es responsabilidad de cada analista que comencemos a trabajar y transmitir un discurso ético. El psicoanálisis lacaniano, lamentablemente, aquí también en Buenos Aires, pero por lo que he hablado mucho con tantos analistas brasileños, es un psicoanálisis muy cerrado, ¿sí? Como un dialecto, diríamos nosotros, como una manera muy resistencial porque no aloja la idea inicial. Lacan se nombra y él dice, eu soy freudiano, yo soy freudiano. ¿Mm? Y siempre cuando uno sigue a un maestro, que podríamos decir nuestro maestro es Freud porque es el creador de un nuevo discurso, ¿sí? Esto que yo marcaba, él crea una nueva, digamos, escucha para un sujeto que antes de ese momento, que podríamos decir en el cruce con la ciencia, aparece la creación del psicoanálisis, ese sujeto rechazado por la ciencia, que la ciencia no aloja. Freud presta esa escucha y Claro. lo que ubica ahí es, como diríamos, ese sujeto que podríamos decir que no es el sujeto de la filosofía, porque uno podría decir cuando hablamos de la falta en ser, ¿sí? Justamente es esto, ese sujeto que a partir de la falta constituye su deseo. Entonces, el deseo para que nosotros es nuestra vela orientadora, ¿no? Nosotros nos orientamos en función de que el sujeto no ceda a su deseo frente a esa vela orientadora, ¿sí? Ahí uno dice, lo que podemos marcar es que el sujeto desea lo que le falta, ¿sí? Entonces, en ese punto es que sabemos cómo ir construyendo ahí esa posición deseante, ¿sí? Ese motor, ese sujeto que tiene, como podemos decir, que motoriza, que hace, que construye. Y yo creo que, bueno, esa fue nuestra idea, Marce, nuestro encuentro. Eh, como en todos lados, el psicoanálisis también, la gente cree que porque tiene o muchos títulos o mucho saber, cree que es algo muy difícil y que nadie puede comprender, entonces aparecen muchas imposturas. Después tú puedes hablar o, Es ¿no? interesante lo que vos estás falando, Alejandra, porque a gente sabe, ¿no? Que hoy en día se evita mucho estudiar Freud. Me refiero a ir a un texto freudiano, ¿no? A un libro, a un Mm, tomo, a como se pensa de que por aí está fora da atualidade, mas a claro, gente sabe que quando a gente faz uma leitura junto con la clínica, porque no es lo mismo ir a estudiar sin clínica que ir a estudiar con clínica. Son dos momentos muy diferentes, sí, porque hay una comprensión muy diferente do texto analítico nesse sentido. Eu digo texto analítico porque a gente está estudando psicoanálisis. Então, quando a gente vai e pega um texto de Freud, pega la estructura porque prenche, ¿no? Completa, prenche esa estructura con su práctica clínica, con tal cual. supervisión, con su análisis. Entonces es muy importante que cuando la gente pensó en este grupo de estudio, no pensó
en leer autores que ya estudiaron a Sí, Freud. No, eso no es se muy trata de eso. importante. Es muy importante, sí, cuando, digamos, Lacan fala del retorno a Freud. Lo importante es que lo que nosotros proponemos en el grupo de estudio es que vamos a servirnos de algunos textos y de la enseñanza de Lacan, pero la enseñanza en esta vía es que Lacan nos hace volver a Freud, nos hace Tal volver al texto de Freud, nos hace volver a la letra de Freud, ¿sí? Faz un Nos lleva, convite, ¿no? Faz un sí, convite para, a gente, volver a leer, a volver vaya a a Freud. significar y a ver que la lectura de Freud de ninguna manera está, podríamos decir, superada. No, Lacan para fala nada. que aún no está leída, ¿no? En Seminario 1 Lacan dice que no es que Freud haya sido superado, es que todavía no ha sido comprendido. Hay Voy a mucho contar por... voy a Oh, contar rápidamente mi experiencia, porque sí, estudié los textos de Freud, leí los textos de Freud, mas nunca me animaba, ¿no, Alejandra? Nunca tenía, no me autorizaba a leer a Lacan, porque ficaba con eso en mi cabeza, ¿no? Porque escuché que es difícil, escuché que para leer a Lacan vos tenés que ser abogado, tenés que ser ingeniero, tenés que ser, no, geólogo, matemático, matemático, lingüista, y si no, no, muy no tus sabe. fantasmas. Claro, entonces yo tenía muchos fantasmas, ¿no? Engrasado, ¿no? Increíble. Eu no quería leer un texto, no por eu, sino porque eu había escuchado a otros que falaban, no, Lacan no, es muy difícil. Y No, claro. cuando a gente faló y se encontró y comenzamos a hablar, eu me autoricé a leer a Lacan y hoy puedo decir, después de haber leído Ujú. quasi a mitad de la obra de Lacan, que es un placer leer un olear que me faz retornar A siempre Freud, a Freud. siempre. Sí, sí, por eso comparto esa lectura lacaniana. Para mí, idea es que Lacan ubica el retorno a Freud y ubica a Freud como un maestro. Claro. ¿Qué implica que Freud sea un maestro? Que obviamente, como todo maestro y fundador de discurso, uno va a encontrar contradicciones. Freud iba escribiendo su obra a medida que estaba trabajando en la clínica, por eso es tan clínico el trabajo analítico. Y yo creo que la época actual necesita más que nunca de que no repitamos a los autores, ¿sí? Que los vayamos a leer, que vayamos a leer su mensaje, su fundamentación teórica, su creación, esa novedad que antes no existía, esa idea de inconsciente que hasta ese momento no estaba y que fundamenta la idea de sujeto con el que uno va a enfrentarse, con el que uno va a Ujú, escuchar su sufrimiento, ¿sí? ujú. Y que podamos comenzar a autorizarnos a las lecturas propias, a la clínica actual, ¿sí? A cómo Darse esos permiso, ¿no? elementos están, Dar- Darse permiso a, a castrar a Freud, ¿no? Para poder pegar algo de la claro, pero propia eso es autoría. un gran maestro. Freud fue un gran maestro. Él mismo fue variando, fue Claro, mostrando cómo un concepto, digamos, su tipo de investigación fue tan rico en donde un concepto no cerraba, no es que como hace a veces, ¿no? Cuando hay, ¿no? Una lectura a veces científica, cuando un elemento nuevo viene, bueno, el elemento es el patológico y lo rechazamos. No, no. Freud claro. ese solo elemento lo incluía, lo interrogaba y a partir de eso volvía a tratar de armar una nueva teorización. Es Claro. decir, y siempre, como decimos, relacionado a la clínica, ¿sí? En esa en ese constante diálogo, ¿no? No hay clínica sin praxis, no hay, digamos, no hay teoría sin praxis, no hay, ¿sí? Teoría sin clínica. ¿Mm? Claro, tal cual, Alejandro. Y por eso que a gente pensó esto, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer
para transmitir conceptos de que no sean solo teóricos, porque para eso está universidades, ¿no? Si alguien te quiere aprender conceptos teóricos, va, faz un curso, faz un seminario, faz una graduación, sei lá, ¿no? Sí, Alguna actividad. Más un grupo de estudio en Argentina, por lo menos tiene otra cultura. Es una sí, cultura totalmente diferente. Contanos sí, así, conversemos, contémosle a la gente, sí. hablemos El qué grupo se de trata. estudio tiene como el origen de poder realmente interrogar en serio, podríamos decir, los conceptos, el texto que elegimos, poder ver la plasticidad que tiene ese texto, tratar de, digamos, interrogar, como digo, de verdad un texto. Muchas veces, y por los límites de la universidad, que hay un tiempo, un programa, una rigidez que no permiten que, digamos, uno pueda quedarse con solo una cuestión. Y además, como decimos, en la universidad psicoanálisis es una materia o habrá algunas materias atravesadas, pero en el grupo de estudio uno apunta a leer en un lazo cómodo, transferencial, de interrogación, de que no hay un amo que sepa sobre el otro, esa Claro. impostura del discurso del amo, ¿no? Ni el discurso tan burocrático de la universidad, ¿no? Sino que es un discurso, como diríamos, más de comunidad, donde, bueno, la experiencia puede ser transmitida con otra intimidad, ¿no? Por eso el grupo tiene una reducción de integrantes, ¿sí? Esto que nos estaba pasando, cuántos somos, hay que abrir otro horario, por suerte hay tanta demanda y estamos más que felices, pero La gente bueno, está contenta, ¿no? Porque se ve un interés, porque la propuesta de un grupo de estudio tiene tiene ese matiz, tiene eso de aprofundar que va de la mano, va junto teoría y práctica, porque a medida que la gente aprofunda la teoría, eso nos permite tener un aprofundamiento, ¿no? La clínica, ¿no? Se escucha, es diferente, porque sí, y Marce, la idea también, porque esto atraviesa la ética, porque cómo entendamos los conceptos es cómo vamos a atender a un paciente, cómo vamos a alojar, porque cómo vamos a interpretar cuántas corrientes que tienen determinada idea de un concepto y después la clínica es efecto de esa fundamentación. Entonces va muy tal ligado cual. a la ética y como decimos, las personas, ¿no? El que decide tener este recorrido, esta pasión por ser analista, sabe que el estudio no es algo que hacemos hasta un tiempo determinado, ¿no? No, Es decir, no, mientras seamos analistas, siempre estudiamos, ¿sí? Y claro. siempre seguimos conectando y haciéndole pregunta al texto, interrogando el texto, interrogando los Ale, malestares. a- acá hay una pregunta que faz. ¿Por qué no leva a psicanálisis para a universidades? Eu estoy trabajando para eso. Bom, pero hoy ¿En hablemos dónde? de lo que hay una pregunta que faz, voy a leer acá, que me parece interesante porque esto puede corroborar. Joao Pedro. Ah, Entonces, perfecto. ¿Por sí, qué no levar a psicanálisis para universidades? sí, en Argentina, ahí puedo hablar, ahí. Sí, puedes hablar tranquila. Argentina logró llevar mucho el psicoanálisis a la universidad y es muy interesante. Sabemos de las resistencias burocráticas, pero es muy interesante el antecedente que tiene Argentina de llevar el psicoanálisis a la Eu universidad, estudié ¿sí? psicanálisis en la Claro, graduación. tal cual, sí, por eso. Pero hay otros países, aquí en Argentina han venido muchos alumnos colombianos, sí, en Perú, de un montón bueno, brasileños un montón, que no han tenido psicoanálisis en la formación de psicología, sí, o han tenido muy poco o un psicoanálisis muy, digamos, superficial. Entonces es importante que el psicoanálisis se estudie, ¿sí?
eh, más allá de lo que da la universidad y que aquí en Argentina da, uno no puede ser o practicar psicoanálisis solo con lo que obtiene en la universidad, ¿sí? Voy, Perfeito. ¿vais leyendo a pregunta? Sim, acá pergunta a Lana, como será o curso? Bom, a gente vai ir a falar sobre isso, não? Nossa proposta nasce nesse sentido, poder articular teoría y práctica, y se nos ocurrió un nombre que es clinicar, porque clinicar no es solo estar sentado ahí escutando, sino que involucra esto que falaba Alejandra, ¿no? Un lugar do analista. ¿Desde qué lugar escuta? Y él escuta también dependiendo de cómo o cómo toma los conceptos, qué teoría Sí, toma. Entonces, a gente tiene una postura ética, ¿sí? Que es más enfocada a Freud con un olhar de Lacan, porque Lacan, ¿qué faz? Olha a Freud. Entonces, a gente lee a Lacan y lembra siempre de los textos freudianos, porque él siempre está sí, indo y voltando. Entonces, dependiendo de nuestra posición teórica, va a depender de nuestra posición también ética. Nuestra escuta va a depender de ahí. Entonces, hay muchas teorías psicoanalíticas y cada uno tiene que escoger la que más se siente a gusto. Nuestra propuesta es esta, ¿no? Entonces nos pregunta, bueno, ¿cómo sería un grupo? sí, o ¿Le querés contar grupo, tú? sí, vamos a pautar temas centrales que, digamos, como un pequeño programa, como para tratar de recorrer toda la estructura, ¿sí? Comenzar por la metapsicología, ¿sí? Pasar por el concepto de represión, pulsión, Recalque. transferencia, ¿sí? Claro. Recalque, ¿no? Pulsión, transferencia, angustia, para después ir a las posiciones clínicas, síntomas, fantasma, estructuras, algo de los casos clínicos en Freud. Pero todo eso atravesado con algunas lecturas lacanianas, las enseñanzas lacanianas, ¿no? Joao preguntaba allí que él quiere llevar el curso a la universidad. Eso es muy bom, Joao. Ojalá logremos, ¿sí? Argentina costó mucho, hay mucha resistencia. Freud trabaja un texto que se llama Las resistencias contra el psicoanálisis, ¿sí? Tal Eh, cual. Ale, en, solo para decir, porque él, acá están preguntando, Joana, Joan, Joan son Andrea, no sé, no. sí, sí, el Sí, él curso está será online. preguntando si el curso online, sí, será online, a gente va a hacer los días sábados, ¿no? A gente ya tiene ya un grupo, a gente está só aguardando por si a gente tiene que abrir después otro, Horario. otro grupo, otro horario, más va a ser un mismo sábado que a gente comienza el sábado 4 de julio, va a ser online por una plataforma Google Meet y a gente va a disponibilizar todo o material siempre con anterioridad al aula, no que a gente va a mandar todo el contenido, no, No, a no, gente, porque nadie puede leer, entonces se va a mandar material para que puedan tratar de leer, ujú, armar algunas preguntas y que podamos discutir e claro, interrogar los textos ese día. ¿Mm? claro, que fique claro que no es un curso, ¿no? Que no No, es un seminario, a gente es un grupo de estudio para aprofundar nuestra clínica. Si alguien está estudiando, sea bienvenido, ¿no? sí, No hay problema, no, a gente absolutamente. va a ser muy enriquecedor, va a sumar mucho después para esa persona. Lo que a gente está queriendo compartir con vosotros es esta idea de cómo aprofundar, cómo entender los conceptos que muchas veces después, cuando comienza nuestra práctica, esquecemos, ¿no? Por eso es Sí, importante lo que Freud hacía, ¿no? Ya por ¿no? En las cuartas ferias, ¿no? Los miércoles para sí, el Freud, grupo de ¿no? los miércoles, sí. É o grupo de las cuartas ferias porque es muy importante o estudio y a veces a gente como psicoanalista no tiene ese Ese tripé que espacio, fala, sí, no tiene ese sí, tripé muy conformado que fala muy Cássia, ¿no? Cássia fala mucho esto y le da sí. mucha importancia. Mucha importancia el volver a estudiar cuando nosotros volvemos a estudiar un texto, volvemos a descubrir cosas nuevas en ese texto,
algo que quizás en su momento no leímos, entonces no es que ya leímos un texto y ya está comprendido, sino que siempre voltamos a leer ese mismo texto y yo creo que es muy importante que, bueno, que pueda participar, como decíamos, toda la gente de Brasil, bueno, que está como muy interesada y con muchas ganas de profundizar, de leer, como diríamos, y animarse a leer directamente a Freud, directamente a Lacan. Eso no se puede hacer en soledad, ¿sí? Por eso es muy No, importante el la lazo. soledad en No, psicanálisis no es tu boa. no, la soledad no es para el psicoanálisis, ¿sí? El psicoanálisis debe hacerse en transferencia y Claro. transferencia de estudio, transferencia de saber, no solo es la transferencia del paciente con el analista. Para estudiar tenemos que consolidar lazos de transferencia, si no, Claro. no hay forma de poder aprender, ¿sí? Ujú. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, también pregunta, si vocês quieren información, pueden escribir tanto a Sí, Alejandra después, como a sí, mí por privado, a gente envía, a gente fez un link donde vocês pueden preencher seus dados y a gente después va enviando las informaciones. Acá dice, para se tornar un psicanalista, ¿es necesario estudiar y se formar antes en psicología? ¿Querés responder vos, Ale, sobre esto, si es preciso que alguien sea psicólogo para se formar en psicanalista? Porque en Argentina, sí. En Argentina el psicoanálisis queda ligado a la práctica del psicoanalista en Argentina queda ligada a la lógica, al sistema de salud, ¿sí? Entonces necesita ser psicólogo o médico para obtener la matrícula. No sé cómo será en Brasil. Sé que en Brasil hay instituciones que solo forman sobre, Casia, digamos, Casia, por pero ejemplo, es claro, un la instituto. institución de Casia, que bueno, que trabaja muchísimo, ella tiene un instituto y ahí los requisitos para ingresar, pero después la formación son creo que 3 años, ¿no? En el Instituto de Casia Rodríguez. Acho que sí, creo que son 3 años. Ahora, el tiempo no me lembro, pero cualquier cosa Sí, pueden hablar con él, a Instituto Casia Rodríguez, sí. y Y ahí él ahí se hace la forman, información. digamos, en Brasil eso ya habilita, ¿no? Claro, Argentina, la matrícula para poder ejercer, ¿sí? Eh, tiene que ser matrícula de primero ser psicólogo, claro, médico, ¿sí? Para tener la matrícula de ejercer, digamos, terapia. claro, para poder ejercer sobre el ámbito de salud mental. En salud mental. Si no, no habilita en salud mental. Mm. Joao Pedro, acá estás hablando que también tiene un instituto que forma también. Joao, Ajá. postea ahí tu Instagram para que las personas después lo vean también. Vamos a postear ahí para que las personas puedan procurar, Perfecto. ¿no? De forma Sí, sí, independiente. sí, pero la formación, como diríamos, es muy importante que comprendamos que para la práctica el analista tiene que estudiar, ¿no? Y como Sí, decíamos, y tiene que mucho. estudiar mucho y en lazos en transferencia, ¿sí? Es una profesión fantástica, pero que implica mucho esfuerzo, ¿sí? Mucho, Freud lo ubica siempre, ¿sí? En sus textos, ¿no? Como que él marca que es un esfuerzo muy grande, ¿sí? El de formarse como un analista. Entonces, Claro, no solo pensarlo como obtengo un título, solo, ¿sí? No solo como un grado académico, sino que es una formación constante, ¿m? claro. Constante. Estudio, supervisión, el propio análisis. Análisis propio, sí. Y Claro, a ahí gente tiene que ver eso. porque realmente no es que uno tiene una idea, diríamos, la tendencia sería de creer, de pensar que hay un sujeto, una idea de individuo y acomodarlo a una normalidad, ¿sí? Ajá. Pero es muy difícil sostener la posición de analista, ¿sí? Para no convertirse ni en un psicólogo,
ni en un salvador de almas, ¿no? Es decir, hay que pensar muy interesante ese hilo finito para poder sostener el lugar de analista, ¿sí? Que siempre es complejo, pero que es muy importante que podamos sostener, ¿sí? Y Ujú. eso no es posible, Marce, sin tener un equipo de lazo, ¿sí? Porque si no es una Claro, profesión muy solitaria también, ¿sí? Entonces es muy importante que hagamos lazos y compromisos fuertes, que hoy en esta época se diluyen, todos tienen que ver con, bueno, las cuestiones más fugaces, de intereses. Entonces, claro, constituir lazos fuertes de compromiso, como es la transferencia, ¿sí? Como es el amor de transferencia, es un amor fuerte, a veces pesado, pero bueno, claro. que esta época tiene que aprender a soportar y animarse, digamos, lo importante que eso es y los beneficios, podríamos decir, tan necesarios para el sujeto que no está garantizado en esta época, ¿no? Que es un sujeto que puede perderse, ¿sí? Claro, por eso Entonces, que Clinicar propone, ¿no? Poder clinicar, poder poner en acción en eso que uno estudia, eso que compartiría con un colega, eso que esta tiene una duda, voy al texto y procuro, ¿no? Poder clinicar con los conceptos, poder clinicar con la teoría en ese sentido, ¿no? Poder estar ahí y clinicar. Clinicar es una idea que surgió con esto, ¿no? Poder hacer un convite a gente de sí. Brasil para poder compartir conceptos y poder hacer algo con esos Sí, conceptos. porque Lacan amplía mucho la clínica freudiana, ¿no? Lacan amplía mucho la clínica con niños, la clínica de la psicosis. Entonces, a mí me daba mucha pena cuando escuchaba a tantos analistas brasileños con tanto prejuicio sobre la Mm, lectura de Lacan. Pero como soy yo, dije, el error estará en los que transmiten Lacan, claro, ¿no? claro. Si hay tanta resistencia que no quieren saber, el error estará en que quienes transmiten psicoanálisis lacaniano realmente están alejando a la gente de la lectura, de la enseñanza de Lacan, que tiene tantos aspectos ricos que nos permiten interrogar, volver a Freud de una manera nueva, descubrir, volver a problematizar la esencia, la revolución freudiana Mm. y realmente algo que... Es interesante, perdóname que te corte. Es ¿Sí? interesante que cuando uno está leyendo, ¿no? Un texto de Lacan y Lacan fala, bueno, porque Freud en algún punto faló sobre esto y uno se pregunta, ¿en qué parte dice eso? ¿En qué página? ¿Dónde está eso que você encontró yo? No, yo cuando fui a leer, por ejemplo, no sé, transferencia, ¿dónde você pesquisó eso, Lacan, no? A gente se Sí. faz esta pregunta, ¿dónde tira esto este hombre? Y es Sí, y es muy engraçado. importante porque es muy rico poder hacer una interlocución. Y eso, como Claro, decimos, no se logra solos, ¿sí? Es volver a realmente a interrogarnos, a decir, bueno, y en esto, si vemos tanto como contaba Casia el otro día que falamos en el vivo, que no, Lacan, leer Lacan nos ha angustiado mucho, bueno, ¿qué pasa con esa transmisión, no? Realmente, si los que transmitimos no amamos el lugar de enseñantes, no amamos causar el deseo en el otro, bueno, estamos cerrados, ¿sí? Podemos dedicarnos a un montón de cosas dentro del psicoanálisis, pero en la transmisión hay que apostar a causar ese deseo y no a dejar al otro en el lugar de, ah, bueno, usted no entiende, porque usted no sabe o leyó poco, claro. bueno, causar el deseo, ¿sí? Con alguna viñeta clínica, con alguna experiencia personal que pueda acercar al lector y a interrogar el texto y ver por qué la lectura de Lacan sería interesante, por qué eso lo vuelve a llevar a Freud
y no seguir repitiendo como loros, no sé cómo, cómo falan en Sí, portugués, no, ¿no? pero es engrasado. Mira, ahí está diciendo María Laura. ¿Cómo estás, María Laura? Volver a, Marila, hola Lau, ella argentina, ella sí. volver Igual a a ella interrogar. se está acercando, Lau se está ¿Ah, sí? acercando de nuevo a Lacan, ¿eh? Porque sí, Es sí, de hoy me Winnie mandó una todavía. foto, sí, sí, pero porque a veces hay mucha transmisión de lacanianos que han expulsado mucho, ¿no? En vez de alojar y tratar. Y Lacan dice que solo saldríamos del discurso capitalista eh, si nos unimos y si realmente los que nos unimos somos muchos, ¿eh? No Claro, tiene que ser para unos pocos. Yo no hay que comparto hacer esa idea. resistencia. Hay que hacer resistencia del lado Yo opuesto, ¿no? no Como comparto esa reconocer. idea, sí. Por eso algunos me dicen, Ale, qué trabajo Brasil, si en Argentina te... No, digamos, yo creo que el psicoanálisis tiene que poder extenderse, porque si no después nos vamos a quejar que han tomado o nos han colonizado otros discursos. ¿Y qué Tal hemos cual. hecho los analistas? ¿Qué lugar Exacto. hemos dejado para que después colonicen los discursos coaching, todas las psicologías del yo o las religiones, en donde, bueno, hay todo? No, eso no debe, y el psicoanálisis fuera de esas instituciones religiosas, ¿no? Que el Claro. psicoanálisis tenga la libertad, diríamos, de al menos en la lectura, ¿sí? Que podamos trabajarlo desde ese lugar. Claro, tal cual como dice Luciane, ¿no? Que dice, creo que no se lee y no se estudia Freud lo suficiente. Tal cual, la gente sabe que cuando Hugo. está en la universidad, la gente lee muchos autores que ya estudiaron a Freud. Entonces la gente piensa así, bueno, la gente se está ahorrando trabajo, ¿no? Pues voy a leer un Sí, autor que ya estudió a Freud, vamos a leer un autor que ya estudió a Lacan, para eu claro, no ter que fazer ese mismo percurso y tener mi propia visión, mi claro. propia Ahí, lectura. claro, Florentina también, una excelente psicoanalista argentina, estudiando la maestría también, ella también dice que es ir más allá del discurso del Tal cual. amo, ¿sí? Esto es muy importante. Y esta es nuestra propuesta. Creo que con Marce nos elegimos, primero porque, como saben, mi idea es extender el psicoanálisis lo más que podamos y los que me acompañen en esto van a estar, ¿sí? Entonces, Chile, Argentina y Brasil es un inicio. Nos Claro. encontramos con Casia, que es una mujer fuerte, trabajadora, que quiere estudiar, que tenía mucho prejuicio con Lacan, pero que ya está permitiéndose preguntar y queriendo saber sobre Lacan, con Está muchas aprendiendo ganas de cosas de saber. Lacan. Sí, sí, muy interesante, sí. Así También que, Joao, que también nos abrió las y, puertas para y poder transmitir Joao nuestro en conocimiento. San Pablo, en donde abrió las puertas de un espacio de extensión universitaria con un grupo muy heterogéneo que yo publiqué que me encantó dar en ese grupo porque dije, ahí se hacen las verdaderas preguntas. Había Claro. ginecólogos, médicos que no, las cosas que preguntaron, seguimos como hasta las 11 de la noche ese día. No, Fue fascinante el trabajo en la Universidad de de San Joao, no, Joao. Pablo y Joao con un esfuerzo muy grande, con Vera, que ahora también está incentivando para que el psicoanálisis empiece a ocupar un lugar. Así que eso me convoca y me pone muy feliz. Bueno, Ale, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Nosotros queríamos contar un poco y que las personas nos conocieran, ¿no? Que supieran un poco más cómo falamos, cómo somos, cómo Sí, pensamos. Y la idea también era transmitir cuál va a ser la esencia, ¿no? Nuestro norte para poder hacer y acompañar en ese grupo de estudio, ¿no? Porque es un grupo donde la gente va a compartir, la gente va a contar nuestra experiencia estudiando los textos, nuestra experiencia clinicando, más también la gente va a compartir
todo eso ahí, todos nós, todos juntos y viviendo cada concepto, ¿no? Sí, por eso la idea era de tratar de hacer grupos pequeños, ¿sí? Bueno, también, bueno, Ana también fue una, digamos, ella en la universidad en Derecho, Ah, ¿no? ¿verdad, Ana? Que Sí, que también también hizo Ana, un convite. una universidad en Derecho interesada para tratar de Claro, hablar de psicoanálisis, muy interesante. Yo creo que claro, es una época que no tenemos que desaprovechar, que es nuestra responsabilidad, que tenemos una oportunidad única, los psicoanalistas, de no retroceder. ¿Sí? Ya basta con esto de no, los pacientes que llegan ahora llegan sin inconsciente. No, no, no tienen inconsciente, no, digamos. Freud, diga, ¿cómo creó Freud ese espacio? Así que hay que trabajar para que el analista pueda, digamos, comprender la maravilla de este descubrimiento freudiano y lo necesario, Marce, que es para esta época que podamos trabajar con amor, con confianza, con gente que queremos, ¿sí? Sin competencias. Eh, Ese es mi estilo, es el tuyo, así claro. que por eso compartimos estos espacios y bueno, Joao, Laura, bueno, todos los que, Florentina que estuvieron, vi ahí, todos los que pudieron compartir, sé que quieren hacer, digamos, también mucho para que este psicoanálisis sea el que triunfe. ¿Eh? Bueno, ahí está, Raúl, ya estoy ansioso pelo inicio. La gente está muy Sí, Raúl contenta. querido, lindo, es una gran Sí. persona, ¿sí? Él faz Y para live ser todas las un, semanas. sí, y para ser un buen psicoanalista hay que ser una muy buena persona, ¿eh? Claro. Y Muy a gente tem que importante. transmitir coisas, não? Porque a transmissão do psicanálise não vai sozinho, não? Tem que ir com coisas de nós que a gente tem que trabalhar. Por isso que é importante que nesses laços transferenciais que a gente vai fazer, não seja só uma coisa pesada aí, tem que ler. No, Não, no, por eso não, es não. una conversación, una interrogación. Vamos a ser muy rigurosos en los textos, en la Claro, transmisión, pero lo que nos permite la plasticidad del grupo de estudio es que si no comprendemos algo, podemos quedarnos hasta que lo comprendamos, hasta que lo podamos conectar con otras cosas, hasta que podamos captar algo de ese concepto, ¿sí? No, no hay captaciones ni definiciones absolutas, pero sí debemos captar el concepto, ¿sí? Así que, bueno, muy feliz, Marce, de que sea posible este proyecto. Sé que va a crecer, bueno, que hay mucha gente linda sumada a esto y que esa va a ser la condición, esa va a ser la admisión, ¿sí? claro. Digamos que realmente estemos convocados con gente que tenga ganas de trabajar, de estudiar, de Que aprender, tem o desejo, não? O desejo el que é deseo, importante. el deseo y que hagamos crecer el psicoanálisis en Brasil, que ese es nuestro objetivo, ¿m? Claro. Llevar todo lo que uno tiene para poder compartirlo, eh, bueno, con la Mira, gente de copiaron, Brasil. copiaron una frase tuya acá, Ale. Para ser un psicanalista, ten que ser una boa pessoa. Sí, eu penso eso primero. Sí, y, no, y bueno, es muy importante, ¿sí? Y por eso es muy importante que estemos con buenas personas. Y cuando las encontramos, no las soltemos, ¿eh? Y luchemos por un proyecto en común y nos unamos y trabajemos juntos, ¿sí? No, no se trabaja en soledad, hay que ser generoso, trabajar en comunidad, apostemos a eso. Ujú. Bueno, bueno, la idea Bueno, era, sí, la idea era hablar un poco sobre un grupo de estudio. Igual pueden hacer preguntas, pueden escribir a gente por privado sin problema. A gente está abierta porque a gente quiere transmitir a psicanálisis. Las sí, personas qué que han lindo. escuchado a Ahí dice gente Florencia todos. que están Florentina, escribiendo.
Bon, sí, bueno, Bueno, Marce, bueno, vamos bueno, a Ale, descansar, a seguir dale. trabajando en nuestro proyecto, que estamos armando el programa, los textos, y bueno, y bueno, y vamos a trabajar, como decimos, como dice Florentina, con lo diverso, porque es muy interesante también. A veces acá hay mucho prejuicio. Escuchamos un psicoanalista con otra orientación y enseguida se Sí, juzga. No, claro. es otra No, cosa, como si estuviera hablando. No, escuchemos qué dice, cómo está leyendo el caso, cómo entendió ese concepto. Si no podemos dialogar entre nosotros, algo está claro. fallando, algo falla. Así que, Ahí Luciana está preguntando por los valores que después me escriba por privado a mí y ahí alguien te manda las informaciones. Más la idea era contar un poco este brevemente. proyecto para Sí, vamos a brasileños, hablar sí. 20 minutos, Ale, te Sí, lembra? dijimos Y vamos 20 a hablar. minutos. Yo te dije, Marce, solo 15 minutos. Entre nosotros cuando hablamos decimos, yo le pongo un horario a Marcelo cuando me llama, le pongo de 9 a 9:30 y terminamos con, no, me hace consejos, no, tienes que bajar esto en la computadora para conectarme. Bueno, desde el psicoanálisis hasta, pero bueno, eso habla de la generosidad. ¿Mm? Claro. Y nada puede compartirse, ningún vínculo puede armarse sin generosidad, sin intercambios, ¿sí? Entonces, digamos, todos, por eso la idea de grupo es Están que todos reclamando nos intercambiemos. acá, porque es solo para brasileros. No, me encantaría que Florentina, ¿sabes lo que podría aportar ella? Es una una estudiosa de Lacan y de una parte de Lacan estudia toda digamos, la parte de la cuestión oriental, cómo Lacan fue tomado por toda la filosofía oriental y bueno, esa es su tesis, ¿no? Bueno, podemos invitar vamos a invitar a Argentinos. Florentina, ¿sí? Lo que Después que pasa hable que contigo. claro, íbamos a falar en portugués, yo un portuñol horrible, pero Pero se entiende. A gente te escuta, Ale, e eu, pelo menos, no feedback que a gente escuta das pessoas, compreendem como você fala, Alejandra. sé que bom. Solo para Brasil, María Laura también. Bueno, veremos, pero sí, la idea es que vamos a comenzar y que el proyecto seguramente va a ser un proyecto muy fuerte, interesante, Marce, ¿eh? Claro, Así que claro. bueno, muy Así que, bom, feliz de estar yo también. acompañados y bueno, y de que aprendamos a hacer lazo, ¿eh? Que es lo que más vamos a necesitar en esta época, ¿sí? En lo que nos convoca y que no Ujú. nos lamentemos, ¿sí? Mira, Sí, Joao, solo para Brasil. sí, Bueno, lo interesante es poder ir sacando, tirando todos los fantasmas sobre lecturas que van sobre Freud y sobre todo de Lacan, ¿no? Un fantasma. sí, sí. Y la Ay, idea de Lacan es que vamos a servirnos de Lacan para que nos abra la puerta a Freud, ¿sí? Este claro, va a ser el objetivo central de este grupo, ¿sí? claro. No Después vamos a podemos pensar otra profundizar, cosa. claro, en este grupo no vamos a profundizar en textos de Lacan, sino Actual. servir que de la enseñanza de Lacan nos permite abrir, digamos, la revolución freudiana, ¿sí? Claro, Esta revolución copernicana, claro. freudiana, ¿no? De donde se descentraliza y por qué esta idea de sujeto que se repite tanto pero que se entiende muy poco. ¿Mm? Y solamente para finalizar esta idea, qué increíble cómo a necesidades que comienza de un deseo, ¿no? Esta cosa de retornar a Freud, Sí, ¿sí? Y eso de retornar a Freud es traer no solo Freud, sino traer todo su ensino, ¿no? Toda su enseñanza para sí. poder hoy actualizar muchos conceptos, pero na clínica. No Sí, que a gente va porque a reescribir claro, y que no información. se quede impotente el psicoanalista, ¿no? Porque a veces por una transmisión del psicoanálisis cree que esto es así y no lo encuentra en la clínica y cómo si el paciente no habla de los sueños, no habla de su historia, entonces no puedo hacer psicoanálisis. No, no, Claro. el inconsciente es ético. Pero bueno, nada, conceptos vamos Después, a ir.
De a poquinho, Vamos a a los ir, poquinhos a gente sí. va a ir transmitiendo lo que a gente sabe y también a gente va a tener un aprendizado, ¿no? Porque Sí. olhar de otro también suma. No, yo cada vez que transmito, que hago alguna transmisión, aprendo. Si no, creo que no logré transmitir nada. Es tal cual. Mm. Bueno, Ale, bueno, la idea, no sé si Bien. quieres decir algunas palabras más y ya vamos una hora, Ale. Ay, sí, un montón, viste, nunca cumplimos. En el grupo más vale que ahí me voy a poner firme con un despertador. Una hora y En el media, ¿no, Ale? grupo, ¡Pum! ahí sí, no nos vamos a extender. Bueno, bueno, Marce, Bueno, te quiero un montón, muy yo feliz de nuestro también, Ale. encuentro. Me parece que Marce tiene una familia hermosa, su esposa Luisa también fue alumna de la maestría, así que, pero bueno, ellos moran en Brasil, Recife, el lugar hermoso, así que bueno, hermosos intercambios. ¿M? Vamos a trabajar muy bom. Lo hice bien. Bueno, Bueno, beijos. Ale, besos. Boa Ahí noite. después, si quieren Beijos. escucharlo, después va a estar en la historia de Ale y también Sí, eso no sé, eh, eso lo vas a saber vos, yo no sé. yo te ayudo Sí, después. sí, Flor, hay que abrir muchas fronteras, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad, así que sí, vamos por eso, ¿sí? Por abrir fronteras con el saber, que es la mejor manera. Bueno, boa noite, feliz. Buenas noches. Chao. Chao.